Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de la institución Basili. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez entramos a nuestra cuarta clase del tercer bimestre. El capítulo del día de hoy, operaciones matemáticas. Y lo que vamos a ver el día de hoy son operaciones matemáticas arbitrarias, no las convencionales. ¿Quiénes son las operaciones matemáticas convencionales o tradicionales? Las operaciones de la adición, la sustracción, la multiplicación, la división, la potencia, la radicación. Son operaciones que están definidas, que tradicionalmente ya sabes de qué manera se deben desarrollar, ¿no? Si tú realizas una suma, ya sabes de qué manera realiza esta operación matemática, ¿no? Si tienes 4 y 5, puedes agrupar esos 4 elementos, esas 4 unidades y esas 5 unidades, las contabilizas y sabes que obtienes un resultado, ¿no? Si vas a realizar una multiplicación, sabes también que se agrupa el número de veces en grupos para obtener una multiplicación. Entonces, nosotros conocemos de qué manera se deben desarrollar esas operaciones matemáticas, al igual como la potenciación. El exponente te va a indicar cuántas veces se multiplica las bases, la base, ¿no? Y cuántas veces se va a multiplicar. Y todo esto va a arrojar siempre un resultado, ¿correcto? Entonces, eso no vamos a ver el día de hoy, eso lo conocemos, de, pero sí vamos a utilizar bastante de ello porque siempre pues es de uso regular en cada uno de los cursos de matemática, ¿no? El día de hoy no es la excepción y vamos a hacer mucho trabajo también con estas operaciones. Pero el capítulo del día de hoy trata de las operaciones matemáticas arbitrarias. ¿Quiénes son estas operaciones matemáticas? Aquellas que se representan mediante símbolos. Vamos a encontrar, así como el signo que aparece aquí, vamos a encontrar signo triángulo, signo asterisco, signo Michi o grilla, o bueno, también conocido como hashtag. Y esto consigo va a siempre tener una regla de definición. ¿De acuerdo? Así como te decía que la adición, la multiplicación, la potenciación tienen una regla de definición, ya sabes de qué manera se procede para realizar el desarrollo. De la misma manera, estas operaciones arbitrarias debe tener consigo una definición para poder llegar a un resultado. Para poder llegar a un resultado. Ahí, por ejemplo, podemos ver que aquí M, el operador matemático que aparece circulito con X dentro, N es igual a el primer, la primera componente elevado a la segunda componente más 6 veces la primera componente más 5 veces la segunda componente. Esta sería la regla de definición. Esta sería entonces quien le da vida a este operador matemático. Se define mediante este operador matemático. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener nosotros operadores simples y compuestos. Esto lo vamos a ver dependiendo de la estructura que presenta cada uno de los ejercicios. Cuando hablemos de un operador eh, que se presente con un solo operador, o sea un ejercicio donde presente un solo operador matemático, vamos a denominarlo un operador simple, como por ejemplo, tenemos aquí el operador matemático grilla, hashtag o Michi, como bueno, como lo conozcas, sería A hashtag B es igual a 2A menos B. Esta es la regla de definición del operador matemático hashtag. Calcular te dice 3 hashtag 4 o 3 Michi 4 o 3 grilla 4. Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar los valores de la primera y segunda componente, así como en la operación como en la regla de definición. ¿De acuerdo? Lo importante es trabajar con la regla de definición aquí. Si tú sabes que la primera componente es A,
Entonces aquí vas a reemplazarlo por el valor de 3, la segunda componente es b, lo vas a reemplazar por el valor de 4, te dice la regla de definición, 2 veces la primera componente, o sea 2 veces 3, menos la segunda componente, menos 4. El resultado de esta operación es 2. Y los operadores compuestos los vamos a tener cuando trabajemos con más de una operación simple o más de un operador matemático. Aquí, por ejemplo, tenemos dos operadores matemáticos, el operador grilla y el operador porcentaje, ¿no? Y bueno, de esa manera entonces vamos a encontrar operadores compuestos cuando tenemos más de un operador matemático. Y también la tabla de doble entrada que presenta esta forma. La forma en cómo se debe trabajar es la siguiente. Si te piden, por ejemplo, calcular asterisco B todo asterisco C, vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a trabajar de izquierda a derecha, o en este caso lo que está entre paréntesis. Asterisco B. Entonces ubicamos en la tabla de doble entrada a la primera componente de manera en la parte de aquí, vamos a ubicar A, lo encontré, en la parte, ya lo ubicamos en la parte vertical, ahora en la segunda componente en la parte horizontal, AB. Acá está B. Sería entonces A asterisco B, la intersección de estas líneas, este encuentro de ambas ubicaciones de los valores, sería el resultado, ¿no? Entonces, ubico A se ubica en la primera fila, B se ubica en la segunda columna. Esta intersección de las líneas harán el resultado de A asterisco B, que es B. Bajamos el C y tendremos B asterisco C. Nuevamente empezamos. B asterisco C, la intersección de ambas será A y ese es nuestro resultado. De esa manera trabajamos entonces con el operador matemático o cuando tenemos nosotros una tabla de doble entrada. Veamos algunos problemas. En la número 2 te dicen x triángulo y es igual a, acá tenemos dos reglas de definiciones con una condicional. X más y, la suma de la primera y la segunda componente para cuando la primera componente es menor o igual a la segunda componente. En cambio, se van a restar las componentes, la primera y la segunda, para cuando la primera componente es mayor que la segunda componente. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Entonces, empezamos con la solución. Vamos a empezar a trabajar con ellas dos. Los paréntesis primero. Al igual que las operaciones matemáticas, empezamos con los paréntesis. 2 triángulo 1. A ver, vemos que la primera componente es mayor que la segunda componente. Por lo tanto, se acoge más a la segunda condición, donde x es mayor a y. O sea, la primera componente es mayor a la segunda componente. Porque vemos que en la primera componente es menor o igual que la segunda componente. Entonces se acoge la segunda. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Me dice restar. ¿Quién va a restar? La primera componente menos la segunda componente. Así de esta manera. 2 triángulo 1 será 2 menos 1. Y el resultado de 2 menos 1 es igual a 1. Por lo tanto, muchachos, el resultado de esta operación sería 1. Vamos ahora a trabajar con 4 triángulo 3. Y vamos a utilizar cuál de las reglas de definición, la primera o la segunda. La primera componente es acá vemos también que la primera componente es mayor que la segunda componente. Por lo tanto, utilizaremos esta regla de definición, la sustracción. Entonces diremos 4 triángulo 3 va a ser igual a la diferencia, 4 menos 3, y eso va a ser igual a 1. Entonces, tenemos que aquí el resultado también de 4 triángulo 3 es la unidad. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué nos piden? Nos están pidiendo el triángulo L, o sea, 1 triángulo 1. Y ahora, ¿con qué regla de definición vamos a trabajar? Ves que son iguales, entonces se acoge más a la primera regla de definición, porque te dice que x va a ser menor o va a ser igual. En este caso van a ser iguales. Por lo tanto, lo que te dice la regla de definición es sumar la primera y la segunda componente.
1 más 1, 2. Esa sería nuestra respuesta. Vamos con la pregunta número 6. Te dice nuevamente el operador triángulo interviene. Te dan ahora a triángulo B es igual a al cuadrado menos a menos 1. Y muchachos, hay que tener en cuenta que cuando desarrollamos nosotros ejercicios de razonamiento matemático, hay que tratar de utilizar con amplitud lo que viene a ser eso que te dice el curso, razonar. Porque aquí puede de repente resultarte engorroso y no necesariamente vamos a tener que nosotros siempre reemplazar, así como por ejemplo se han realizado los primeros ejercicios, ¿no? No solamente reemplazando, tenemos que apegarnos también al razonamiento y ver de qué manera podemos trabajar. Porque si fuese de repente pues la forma de desarrollar este problema, al verlo de repente por los puntos suspensivos que te dice que va a ser infinito, entonces posiblemente genere una mayor complicación en tu comprensión y digas de repente el ejercicio está muy difícil. Pero ten en cuenta que cuando sucede algo así es porque tiene algo que te va que va a generarse que esto se simplifique. Este problema, el tamaño que se está mostrando, se va a simplificar en algún momento y para ello tienes que generar un análisis. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos con esto. Te dice A triángulo B es igual a al cuadrado menos A menos 1. ¿Encuentras algo sospechoso aquí? ¿Encuentras algo en particular? ¿Existe esta regla de definición? Algo muy particular que nos va a servir bastante en el desarrollo de este problema. Si ya te diste cuenta, espero que haya sido lo que voy a mencionarte en este momento. A triángulo B es igual a al cuadrado menos A menos 1. La regla de definición está en función a la primera componente y la segunda componente no interviene. La segunda componente no interviene. Entonces regresemos a lo que te están pidiendo. Calcula S. Te dice 3 triángulo, paréntesis, todo esto. ¿Correcto? Y adentro nuevamente 3 triángulo y todo esto. Pero nosotros me conviene ahorita solamente tener en la retina 3 triángulo y este segundo, esta segunda componente. Y para eso le voy a dar un valor. Le voy a llamar n, para que se me haga más sencillo. ¿Está bien? Para que se resuma también y no se vea tan grande. Entonces tenemos acá ahora 3 triángulo n. 3 triángulo n. Muy bien. Vamos a utilizar entonces el operador matemático triángulo. ¿Y cuál es su regla de definición? El primero al cuadrado menos el primero menos 1. Entonces, la primera componente es 3 porque recuerda que la segunda componente no interviene en la regla de definición. Por lo tanto, tendremos aquí 3 al cuadrado menos 3 menos 1. Y el resultado de eso, estudiantes, simplemente es calcularlo, es 5. 3 al cuadrado 9, menos 3 6, menos 1 5 y esa sería nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes, vamos al siguiente problema. Tenemos ahora aquí, dice, si operador rectángulo dentro 3x más 1 es igual a 2x menos 5, te piden que calcules el operador rectángulo 10 más 25 en rectángulo, o rectángulo 25. Ten en cuenta acá una cosa que es importante también. Aquí, básicamente, por el tamaño que tiene la cantidad que va dentro del rectángulo, es que se extiende, ¿no? Aquí parece como si fuese un cuadrado, ¿no? Pero representa lo mismo. Hay que tener en cuenta, básicamente por diagramación, para que encajes que se expresa de esta manera. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, aquí yo debería tener el 10, me está diciendo, ¿no? 3 operador 3x más 1. El operador 3x más 1. Yo quiero que sea 10 este operador. Entonces, lo que voy a hacer de manera sencilla, para hallar el operador 10, rectángulo 10, aquí también operador rectángulo 25. Primero vamos a empezar con el operador rectángulo 10. Lo que tenemos que hacer es que aquí aparezca el 10. Para que aparezca el 10,
él lo debería de igualar a 10. Igualando a 10, despejo x y tengo que x va a ser igual a 3. Hasta ahí eso es importante, porque ya tengo cuánto vale x y ahora sí voy a poder usar mi regla de definición. Aquí va a estar mi regla de definición. Entonces va a ser igual a 2 por x menos 5. 2 por x menos 5, pero yo sé cuánto vale x, lo hallé aquí. Para cuando aquí es 10, x vale 3. Sería 2 por 3 menos 5. Y el resultado de eso será 1. El resultado de eso será 1. De la misma manera, ya obtuve rectángulo 10. Ahora me faltaría obtener rectángulo 25 y sumarlo. A ver, aquí. Entonces voy a hacer que aparezca el 25 en este rectángulo. O sea, 3x más 1 debería ser 25. Despejando x, tengo que vale 8. ¿Correcto? Entonces aquí voy a reemplazar a x por 8. Sería 2 por 8 menos 5. El resultado de esto es 11. Muy bien, ahí es rectángulo 25 entonces, y eso es 11. Lo que te están pidiendo a ti es la suma de rectángulo 10 más rectángulo 25, o sea, 1 más 11. Respuesta 12. Vamos ahora con el último problema, y justamente tengo aquí un cuadro de doble entrada. Una tabla de doble entrada, que bueno, vimos en la parte la parte teórica de qué manera se trabaja, ¿no? A vamos a encontrarlo en una determinada fila, al otro valor sea ABC en una determinada columna, la intersección de las líneas va a ser el resultado de lo que estemos por hallar. Si tenemos aquí la siguiente operación, vamos a empezar a trabajar con los corchetes más pequeños. O sea, empecemos con él. A triángulo B. A, acá está A, triángulo B. La intersección sería B. Ahí está. Ahora vamos con C, triángulo A. C, triángulo A. La intersección es C. Muy bien. Ahora el resultado lo copiamos en la parte inferior. B, triángulo C, triángulo B. Todo cerrar el corchete, triángulo A. Ahora vamos a avanzar de izquierda a derecha. B triángulo C. ¿Cuánto es B triángulo C? B triángulo C, la intersección será A. ¿Correcto? Bajamos. A triángulo B, triángulo A. Seguimos aquí. A triángulo B. A triángulo B, la intersección será B. Bajamos, copiamos la resolución. Será B triángulo A. B triángulo A, la intersección será B. Y esa será nuestra respuesta. Muy bien, estudiantes. Hasta ahí la clase del día de hoy. No genera mayor complicación. Recuerda desarrollar la tarea de la 1, la 2, la 3 y no la 4, sino la 8 para que desarrolles también una tabla de doble entrada. ¿De acuerdo? Muy bien, estudiantes. No olvides conectarte a la asesoría y nos vemos la próxima clase.